Elisa pasó los dedos por la fría superficie metálica de la mesa de trabajo de su cocina. Este era su templo, su santuario, un laboratorio donde el arte culinario se encontraba con la ciencia. Su restaurante, Elemental, acababa de recibir una segunda estrella Michelin y la revista Innovación Gastronómica la había calificado de visionaria de la nueva cocina. Pero hoy, los pensamientos de Elisa estaban lejos de sus experimentos culinarios. Estaba mirando la pantalla del teléfono que sostenía. No era suyo, sino de Dominic. Su marido lo había dejado en la mesa de la cocina cuando fue a ducharse. El mensaje llegó justo cuando limpiaba la mesa. No puedo esperar a mañana. Espero que tengas una excusa para ella. El remitente del mensaje se identificaba como Buete Lab. Elisa volvió a colocar el teléfono exactamente en la misma posición. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. El resultado de años de trabajo en cocinas altamente profesionales donde el pánico era un lujo inaceptable. No saques conclusiones precipitadas, se dijo a sí misma. Buete podría ser cualquiera, a lo mejor es solo una cuestión de trabajo, pero ese pensamiento no duró mucho. Al día siguiente, Dominic le dijo que tenía que quedarse hasta tarde en el laboratorio. Un experimento crítico con un nuevo nanorrevestimiento, le explicó, besándole la mejilla. Sus labios eran tan fríos como el metal con el que trabajaba. Elisa observó a su marido, analizando su comportamiento con la precisión con la que preparaba sus platos moleculares. Hacía 3 años que se habían conocido en el Congreso de Ciencia y Gastronomía. Ella presentaba métodos innovadores de cocción a baja temperatura y él, nanorecubrimientos para utensilios de cocina. Su matrimonio era la unión de 2 científicos, o eso creía ella. ¿Me estoy volviendo paranoica o realmente ha cambiado?, se preguntó Elisa mientras Dominic salía por la puerta. Solo llevaban 11 meses casados, pero algo había cambiado en las últimas 3 semanas. Menos caricias, conversaciones más cortas, horarios más impredecibles. Y ahora, a un mes de su primer aniversario, de repente se cuestionaba lo que sabía de su marido. En su restaurante, Elisa, aprovechando un breve descanso entre los turnos de mediodía y tarde, abrió su portátil y tecleó Buete Plus Innovaciones Nanotecnológicas en un buscador. En la tercera imagen la vio Vivian Thornton, una destacada especialista en la toxicología de los nanomateriales. Una joven de penetrantes ojos azules y pelo oscuro recogido en un elegante nudo, que estaba junto a Dominique en un acto corporativo. No se tocaban, pero Elisa notó algo que el fotógrafo no notó: la forma en que su marido se inclinaba fácilmente hacia su colega, una inclinación casi imperceptible hacia su órbita. «Chef, 10 minutos para la apertura», interrumpió sus pensamientos el sous-chef Martín. Elisa asintió cerrando el portátil. «Prepara la batidora de nitrógeno para la especialidad de hoy. Necesito estar segura antes de actuar», decidió mientras se ponía la bata de chef. En la cocina, controlaba cada molécula, cada reacción. Ahora, aplicaría esa misma capacidad analítica para investigar su vida personal. Durante las 2 semanas siguientes, Elisa desarrolló un sistema. Su teléfono inteligente rastreó la ubicación de Dominic a través de un vínculo familiar en un mapa. Instaló un discreto programa en su portátil que registraba su historial de búsquedas y sus correos electrónicos. Eran acciones que antes le habían parecido poco éticas, pero ahora, con fría precisión analítica, las veía como la recopilación de los datos necesarios para respaldar una hipótesis. Los datos no dejaban lugar a dudas. Dominic y Vivian se reunían regularmente en el Hotel Lawrence los miércoles, cuando él decía que asistía a un curso de seguridad. Sus correos electrónicos estaban codificados con un sencillo cifrado que Elisa descifró en una tarde. Simplemente sustituyeron cada letra por la siguiente del alfabeto. Un juego de niños para alguien que diseñaba a diario complejas estructuras moleculares.
La reacción química continúa incluso cuando no estás mirando, murmuró Elisa, citando a su primer mentor de cocina. La aventura de Dominic llevaba casi 2 meses, según los mensajes borrados recuperados. ¿Es culpa mía?, se preguntaba en las noches de insomnio, tumbada junto a un hombre que ahora parecía un extraño. Quizá estaba demasiado centrada en mi carrera, quizá no estuve lo suficientemente presente, pero la culpa pronto dio paso a la rabia. Yo no le obligué a mentir, no le obligué a engañar, se recordó a sí misma, controlando sus emociones con tanto cuidado como la temperatura de sus creaciones culinarias. Exactamente 3 semanas antes de su aniversario, Elisa descubrió algo que convirtió su ira en un miedo glacial. Dominic había dejado su portátil de trabajo abierto en la mesa de casa mientras preparaba café. Aprovechando el momento, comprobó rápidamente sus últimas búsquedas y encontró una serie de consultas sobre compuestos organofosforados plus descomposición en el organismo, imitación de toxinas alimentarias naturales y diagnóstico de intoxicaciones de origen natural. Al principio pensó que estaba relacionado con su trabajo, pero entonces se fijó en un documento minimizado en la esquina de la pantalla. Al abrirlo rápidamente, vio una tabla con las fórmulas químicas de varios compuestos y sus propiedades. El título de la tabla era sencillo: Opciones para EWI. Sus iniciales. Elisa sintió que la sangre se le escurría de la cara. Consiguió cerrar el documento y volver a su tableta justo cuando Dominic regresaba con 2 tazas de café. Sus manos apenas temblaron cuando tomó la bebida. «¿Estás bien, cariño? Te ves pálida», le preguntó, y ella vio algo en sus ojos que no había notado antes, un cálculo frío bajo la máscara de la preocupación. «Solo cansada», respondió ella. Su voz sonaba tranquila incluso en sus propios oídos. Él sonrió. «No exageres. Quiero que estés lo mejor posible para nuestro aniversario». «Claro que sí», pensó ella, sorbiendo su café y preguntándose si él estaría probando uno de sus compuestos en ella en ese momento. «¿Quieres que esté sana hasta ese día?» Esa noche, después de que Dominic se durmiera, Elisa se sentó en el despacho de su casa a analizar la situación. Los hechos eran innegables. Su marido la engañaba con un colega, especialista en toxicología, y juntos parecían estar planeando envenenarla, posiblemente en su primer aniversario de boda. La idea parecía absurda, como el argumento de un thriller barato, pero las pruebas estaban delante de ella. «¿Por qué?», se preguntó. «Seguro de vida». Comprobó sus finanzas. La póliza que tenía a su nombre era considerable, pero no impresionante. ¿Mi parte del restaurante? Tal vez, pero Dominic nunca había mostrado mucho interés en su negocio. ¿Solo quiere estar con Vivian? Entonces el divorcio habría sido una decisión más fácil. La respuesta llegó cuando ella profundizó en sus archivos de trabajo. El proyecto en el que trabajaban Dominic y Vivian era un estudio clasificado sobre nanopartículas que podían administrar fármacos directamente a las células cancerosas. Una tecnología potencialmente revolucionaria que valía millones. Pero los últimos informes de Dominic mostraban resultados anómalos. Las nanopartículas no solo dañaban las células cancerosas, sino también las sanas. El proyecto debía recibir la financiación final en 2 meses, pero con estos resultados estaba condenado al fracaso. Quiere ocultar el fracaso, se dio cuenta Elisa. ¿Y qué mejor distracción que la trágica muerte de su esposa? Nadie cuestionará los resultados anormales mientras llora su pérdida. La lógica era fría y calculada. Elisa entendía la mente científica. Ella misma lo era. Pero nunca cruzó la línea en la que las personas se convertían en meros obstáculos para la solución. La mente de Elisa trabajaba con la precisión de un cronómetro, desarrollando su propio plan. No estaba indefensa. Sus conocimientos de química alimentaria eran iguales a los de él sobre nanomateriales. Su restaurante era su laboratorio,
donde cambiaba a diario la estructura molecular de los alimentos. Si cree que puede ser más listo que yo, se ha olvidado de con quién se casó, pensó mientras cerraba el portátil y volvía al dormitorio. Mirando a su marido dormido, sintió una extraña mezcla de pena, rabia y determinación. Dominic había elegido a la mujer equivocada para su juego mortal. A la mañana siguiente, Elisa tomó una decisión. Para luchar contra un enemigo, hay que conocer sus planes. ¿Y quién conocía mejor esos planes que su cómplice? Era hora de hacer una visita a la doctora Vivian Thornton. Elisa se paró frente a un gran espejo en su oficina del restaurante Elemental y miró su propio reflejo. Tenía la cara tranquila, los ojos concentrados y las manos quietas. Nadie habría adivinado que en su interior se desataba un huracán de emociones. Esta noche iba a encontrarse con la amante de su marido, una mujer que podría haber sido cómplice en el plan para matarla. Una voz interior le susurraba que acudiera a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Mi marido buscaba información sobre venenos en Internet? ¿Me está engañando? Sin pruebas concretas, sonaría a histeria de esposa celosa. Necesito hechos, pensó Elisa, enderezando su chaqueta de chef blanca como la nieve. Y hoy voy a conseguirlos. Llamar a Vivian Thornton fue sorprendentemente fácil. Elisa se presentó como secretaria del comité organizador del prestigioso premio científico y dijo que la doctora Thornton había sido preseleccionada. Había que celebrar una breve entrevista privada para ultimar la nominación. El lugar de encuentro fue el restaurante Elemental, después de la hora oficial de cierre, para garantizar la máxima confidencialidad. La vanidad humana nos hace vulnerables, pensó Elisa, recordando la rapidez y el entusiasmo con que Vivian había accedido a la reunión. Me pregunto si tendrá idea de quién soy en realidad. Elisa había planeado cuidadosamente el menú para la cena de esta noche. Cada plato no era solo comida, sino también un mensaje, una parte de la historia que iba a contar a su vassal. Chef, todo está listo, informó Martin, el leal sous chef, la única persona de confianza de Elisa que se quedaría con ella esta noche. Lo hemos preparado todo exactamente según tus instrucciones. Gracias, asintió Elisa. Eres libre de irte cuando llegue tu invitado. Estaré bien sola. Martin la miró preocupado. ¿Estás segura? ¿Esta reunión va todo bien? Elisa esbozó una débil sonrisa. Todo está bajo control, Martin. Es solo una importante conversación de negocios que debe mantenerse en privado. Él asintió, aunque sus ojos seguían mostrando preocupación. En los 5 años que llevaban trabajando juntos, había aprendido a leer su estado de ánimo mejor que su propio marido. A las 8 de la tarde, una hora después del cierre oficial del restaurante, Vivian Thornton entró en el Elemental. Elisa la observó desde la cocina a través de una ventanilla especial. Era una mujer alta y elegante, con la postura impecable de una profesional acostumbrada al trabajo de laboratorio, donde cada movimiento cuenta. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante nudo y agarraba con nerviosismo un pequeño bolso de diseño. «Está nerviosa», observó Elisa. «Bien». Elisa hizo un gesto a la anfitriona para que condujera a la invitada a una sala VIP privada situada en la parte trasera del restaurante. La sala estaba decorada con elegancia minimalista, paredes blancas, suelo de madera oscura, una sola mesa en el centro, rodeada por una fina pantalla de cristal translúcido que creaba la ilusión de intimidad sin resultar claustrofóbica. La mesa estaba preparada para 2 personas, con un arreglo central de orquídeas azules, las mismas que Dominic le había regalado a Elisa en su primera cita. «Doctora Thornton, gracias por su tiempo», dijo con una sonrisa profesional, viendo cómo Vivian abría los ojos de asombro. «Soy la propietaria de este restaurante y la mujer de Dominique Barnier». A Vivian se le fue el color de la cara al instante. «No lo entiendo»,
murmuró. Me han hablado de la entrevista para el nombramiento. Por favor, no se preocupe. Si quisiera montar una escena pública, habríamos quedado en otro sitio. Solo quiero hablar, cara a cara, de mujer a mujer. Vivian se sentó vacilante. Parecía dispuesta a marcharse en cualquier momento. Las dos somos demasiado listas para eso, Vivian, la interrumpió Elisa, sirviendo vino en 2 copas de cristal. Sé lo de tu aventura con mi marido, sé cuánto tiempo ha durado, sé lo de tus encuentros en el Hotel Lawrence los miércoles, pero hoy no quiero hablar de eso. Elisa levantó la copa. Hoy les he preparado un menú especial, 6 platos que cuentan una historia. Lo llamo la química de la traición. Es un nombre estupendo para un menú degustación, ¿verdad? Vivian se quedó quieta, con los ojos oscurecidos por el miedo. No, no tengo hambre. Pero comerás, insistió Elisa con suavidad. Es lo menos que puedes hacer después de acostarte con mi marido, ¿no? El primer plato llegó a la mesa casi de inmediato. Un diminuto frasco de cristal con un líquido rojo brillante que palpitaba y brillaba desde dentro debido a una reacción química. Primera cita. Elisa presentó el plato. Granada líquida con esencia de rosa y jengibre. Empieza dulcemente con un ligero regusto a quemado. Esperó a que Vivian cogiera la petaca tímidamente y diera un sorbo. Dominic y yo nos conocimos en el Congreso de Ciencia y Gastronomía. Era tan encantador, tan entusiasta. En aquel momento pensé que a este hombre le apasionaba la ciencia tanto como a mí. Más tarde me di cuenta de que estaba equivocada. No está enamorado de la ciencia, sino de lo que puede darle. Prestigio, reconocimiento, dinero. Elisa se quedó callada, observando la reacción de Vivian. ¿Y cómo lo conociste? ¿Fue también en la conferencia? Vivian bajó la mirada, estudiando el frasco vacío que tenía entre las manos. En el laboratorio. Yo era nueva en el departamento de toxicología. Por supuesto, asintió Elisa. Siempre tenía debilidad por los empleados nuevos. Información útil, por cierto. El segundo plato apareció en la mesa. 2 cubos blancos perfectamente simétricos que se derritieron lentamente, liberando el aroma del jazmín. Compromiso, anunció Elisa. Mousse de coco con centro de fruta de la pasión. Fría por fuera, apasionada por dentro. Dominic me propuso matrimonio después de 3 meses de noviazgo, demasiado pronto, como ahora me doy cuenta. Vivian probó el plato lentamente, con los dedos temblándole ligeramente. Elisa, no sé qué quieres oír de mí. La verdad, respondió Elisa con sencillez. La pura verdad. El tercer plato fue el más llamativo visualmente, una fina loncha de atún, cortada de forma que tenía un brillo metálico, como si estuviera hecha de plata en lugar de carne. La boda, dijo Elisa. Nos casamos hace 1 año. Parecía perfecto, ¿verdad? Pero incluso entonces algo estaba mal, algo que no era real, como este plato. Parece metal, pero en realidad es solo carne, procesada de una manera especial. Me dijo que tu matrimonio fue un error, que eras distante. Elisa sonrió con amargura. Un clásico del género. ¿Y te lo creíste? Quise creerlo, respondió Vivian en voz baja. Hizo más llevadera mi culpa. El cuarto plato fue el más dramático, una sopa que estaba literalmente hirviendo, aunque el cuenco estaba frío al tacto. El líquido era verde oscuro con manchas rojas como sangre. Traición, introdujo Elisa. El nitrógeno a presión crea la ilusión de ebullición. No toques la cuchara durante mucho tiempo, está tan fría que puede quemarte la piel. Irónico, ¿verdad? Frío que quema más que el fuego. Elisa, Vivian apartó de pronto el plato. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Tienes razón, no lo tienes, la interrumpió Elisa con calma. Pero eso no es lo que más me preocupa. Dime, Vivian, ¿sabes algo de los compuestos organofosforados en los que trabaja Dominic? La pregunta pilló desprevenida a Vivian.
Sus ojos se abrieron de par en par y Elisa vio en ellos lo que buscaba: confirmación. «Sabes», dijo Elisa en voz baja, «sabes que está planeando envenenarme». Llegó el quinto plato, una esfera perfectamente redonda que parecía una perla colocada sobre un lecho de trufa negra. «Traición», dijo Elisa. «La perla se forma alrededor de un grano de arena, una intrusión irritante. El cuerpo del molusco transforma el dolor en algo bello. Yo lo intenté. Dios, intenté que nuestro matrimonio fuera hermoso, pero no sabía que el grano de arena que había dentro era veneno». Vivian se quedó atónita, con la cara pálida como una sábana. «¿Cómo lo sabes?» Encontré su investigación, las tablas con las opciones para EW. Mis iniciales, Vivian. Dominic planea matarme, ¿verdad? Y tú le estás ayudando. «No», exclamó Vivian con la voz quebrada. «Pero yo no lo sabía, al principio. Me dijo que estábamos desarrollando nanocápsulas para la administración selectiva de fármacos. Le creí. Es mi especialidad, la toxicología de los nanomateriales. Quería que le ayudara a estabilizar el compuesto, a hacerlo invisible». Elisa se inclinó hacia adelante sin apartar los ojos del rostro de Vivian. «¿Cuándo descubriste la verdad?» Vivian bajó la mirada. «Hace 3 semanas. Lo oí por teléfono. Hablaba de cómo el compuesto podía imitar los síntomas de un infarto natural. Se lo pregunté más tarde. No lo negó. Dijo que tu muerte era la única forma de salvar el proyecto del colapso. ¿Y accediste a ayudarle a matarme?» La voz de Elisa permanecía extrañamente calmada. «No, intenté disuadirle. Le dije que era una locura, pero él dijo que había demasiado en juego. Nuestro proyecto está fracasando. Las pruebas de laboratorio muestran que las nanopartículas están atacando a las células sanas. Un mes más y perderemos nuestra financiación. Pero si ocurre una tragedia personal, la comisión pospondrá la inspección. Tendrá tiempo extra para arreglar los resultados». Elisa se sorprendió de su propia calma. Una parte de ella debía estar esperando esta confirmación. Una parte de ella ya lo sabía. «¿Y tu papel en esto?», preguntó. Vivian respiró hondo. Quería que le ayudara a estabilizar el compuesto para que hiciera efecto pocas horas después de usarlo y se descompusiera sin dejar rastro. «¿Y tú hiciste eso?» «Trabajé en ello», susurró Vivian, «pero creé deliberadamente variantes ineficaces, intentando ganar tiempo. No quería que murieras, Elisa. Sé que te cuesta creerlo». «Es extraño, pero lo creo», replicó Elisa. «Eres una mujer asustada, Vivian. Asustada y culpable, pero no una asesina». El sexto y último plato apareció en la mesa, 2 pequeños cubos, uno transparente y el otro de un intenso color sangre. «Verdad y consecuencias», anunció Elisa. «El cubo transparente es alcohol puro que se evapora en la lengua, sin dejar nada. El rojo es esencia de granada, que deja una mancha que no se quita en días. Elige uno, Vivian». Vivian se quedó mirando los dados con los dedos temblorosos. «Significa que puedes elegir», explicó Elisa con calma. «Puedes irte de aquí y dejarlo así. Será un cubo transparente, sin sabor, sin consecuencias para ti. La vida sigue, pero para mí significa la muerte». Elisa señaló el cubo rojo. «O puedes elegir la verdad. Ayúdame a detenerlo. Registra tu testimonio sobre el plan de Dominic. Aportar pruebas del laboratorio. El rojo es la sangre, Vivian. Son las consecuencias. Para él, para ti, para mí, para todos nosotros». «¿Por qué no fuiste a la policía?» «¿Con qué pruebas?», preguntó Elisa. «Solo tengo sospechas y archivos que no mencionan directamente el asesinato. Pensarán que soy una esposa paranoica que intenta vengarse de su marido por haberla engañado. Necesito pruebas reales, Vivian, y tú eres la única que puede dármelas». Vivian se quedó mirando los 2 dados, con su lucha interior reflejada en la cara. «Si te ayudo, él sabrá que fui yo. Si no me ayudas, moriré», replicó Elisa con sencillez.
y tendrás esa muerte sobre tu conciencia el resto de tu vida. Puede que no hayas puesto el veneno en mi comida con tus propias manos, pero con tu silencio eres cómplice. Vivian cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos una determinación que antes no existía. Elisa exhaló lentamente. El primer paso está dado. Cuéntamelo todo, cada detalle. En tu aniversario, respondió Vivian en voz baja, planea añadir el compuesto a tu champán durante el brindis. Sabe que siempre pides un brut de cosecha especial. Los síntomas comenzarán en unas horas. Náuseas, palpitaciones, reminiscencias de una intoxicación alimentaria o un ataque al corazón. ¿Ya tiene el compuesto? Casi. La prueba final está prevista para esta semana. Yo puedo sabotear los resultados, pero él puede acudir a otra persona. Elisa asintió, su mente trabajando con fría eficiencia. Eso es lo que haremos. Necesito pruebas, grabaciones en las que hable de su plan, informes de laboratorio sobre el compuesto, cualquier cosa que demuestre sus intenciones. ¿Una muestra? Los ojos de Vivian se abrieron de par en par. ¿Por qué? Como prueba, respondió Elisa, y para analizarla. Si conozco la composición exacta, puedo desarrollar precauciones. Vivian asintió nerviosa. Puedo grabar nuestra próxima conversación. Es bastante abierto al respecto cuando estamos a solas. Y puedo conseguir una muestra del laboratorio. De acuerdo. Elisa abrió su bolso y sacó un pequeño aparato. Es una grabadora de alta calidad. Es discreta y tiene un excelente aislamiento acústico. Graba todo lo que puedas. Vivian cogió el aparato con los dedos aún temblorosos. ¿Qué pasará? Entonces, ¿irás a la policía? Elisa dudó un momento antes de contestar. Primero, las pruebas. Luego decidiremos. No quiero un escándalo, Vivian. No quiero arruinar mi reputación ni el restaurante. Pero quiero vivir. Miró fijamente a los ojos de la amante de su marido. Y quiero que pague por lo que planeó hacer. No solo por su traición, sino por intentar quitarme la vida. ¿Entiendes la diferencia? Vivian asintió lentamente. Sí, bien. Elisa se levantó, indicando que la reunión había terminado. Ponte en contacto conmigo cuando tengas algo, ni por teléfono ni por correo electrónico. Ven aquí al restaurante como cliente. Vivian se levantó también. Sus emociones una mezcla de miedo y alivio. Elisa, lo siento, por todo. Elisa la miró durante un largo instante, con rostro impenetrable. No te he perdonado, Vivian, pero puedes compensármelo. Ayúdame a detenerle. Cuando Vivian se marchó, Elisa se quedó sola en el restaurante vacío. Levantó lentamente su copa de vino, estudiando el líquido rojo oscuro a la luz de las velas. Así que mi propio marido quiere matarme, pensó con una extraña calma, y ahora tengo una aliada en su amante. La vida estaba adquiriendo un sabor cada vez más amargo de ironía, pero Elisa no tenía tiempo para la autocomplacencia o la autocompasión. Tenía poco más de 2 semanas hasta el aniversario para idear un plan que convirtiera la casa de Dominic en una casa del cazador. Cree que seré su víctima, pensó mientras terminaba su vino, pero seré su juez y verdugo, y ni siquiera lo verá venir. El alba acababa de tocar el horizonte cuando Elisa se encontraba en su cocina experimental, al fondo del restaurante. Frente a ella había hileras de tubos de ensayo, vasos de precipitados y recipientes con ingredientes que no se podían encontrar en los libros de cocina corrientes: alginato sódico, cloruro cálcico, lecitina de soja, nitrógeno líquido. Prestó especial atención a un pequeño frasco de cristal que Vivian le había entregado ayer a través de un apoderado, una muestra del compuesto organofosforado en el que Dominique había estado trabajando. Mi marido utiliza la ciencia para crear el crimen perfecto, pensó Elisa mientras estudiaba el líquido transparente a contraluz, y yo utilizaré la cocina para lograr la justicia perfecta.
En los 10 días transcurridos desde su conversación con Vivian, su cocina se había transformado en un cruce entre un laboratorio científico y un cuartel general de operaciones especiales. En la pared colgaba un enorme reloj con la cuenta atrás de los días que faltaban para el aniversario. 4 días. 4 días para el atentado que planeaba su marido. 4 días para que ella volviera su arma contra él. Vivian resultó ser mejor aliada de lo que Elisa podría haber esperado. Tal vez fuera culpa, tal vez fuera miedo, pero la amante de su marido actuaba con una determinación que merecía respeto. Gracias a ella, Elisa ahora tenía una grabación de la conversación en la que Dominic discutió su plan de envenenamiento en detalle, copias de los informes de laboratorio que mostraban el verdadero propósito de su investigación y, lo más importante, una muestra del veneno mismo. ¿Has estado en el laboratorio desde las 6 de la mañana? Elisa se estremeció ante la inesperada voz. Era Gerard Dupont, su amigo y consultor en toxicología alimentaria, a quien había puesto al corriente de su plan. No podía dormir, respondió simplemente, sin dejar de tomar notas. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi marido vertiendo esto, señaló la botella, en mi champán. Gerard se acercó. Su rostro expresaba una profunda preocupación. Sigo pensando que deberías ir a la policía, Elise. Ella negó con la cabeza. Ya lo hemos hablado. En cuanto la policía se involucre, todo se hará público. Mi restaurante, mi reputación, todo por lo que he trabajado durante años se verá empañado por un escándalo. Famosa chef cuyo marido intentó matarla. Eso es todo lo que la gente verá. Además, entrecerró los ojos, quiero que pruebe de su propia medicina, literalmente. Gerard suspiró. La mayoría de la gente se limitaría a pedir el divorcio. La mayoría de la gente no planea su asesinato con nanopartículas experimentales, replicó Elisa. Además, ¿te imaginas a Dominique ante un tribunal? Con su carisma, su destreza verbal. Me convertiría en una esposa frenética que se inventa una historia para vengar su infidelidad. No, sacudió la cabeza. Mi manera es mejor. Gerard se quedó pensativo un momento antes de preguntar. ¿Y el análisis? ¿Has conseguido averiguar algo? Elisa asintió y sacó unas páginas impresas. Es un compuesto organofosforado modificado con nanopartículas para una liberación lenta. Los síntomas iniciales se parecen a los de una intoxicación alimentaria común: náuseas, vómitos, diarrea. Pero la verdadera acción comienza unas horas después, cuando el compuesto ataca el sistema nervioso. Se altera el ritmo cardíaco, aparece debilidad y falta de aliento. Parecerá un infarto provocado por una intoxicación alimentaria. Ingenioso, dijo Gerard con expresión sombría. ¿Cuál es tu plan? Elisa señaló la mesa de la cocina donde había 2 copas de champán idénticas. Gastronomía molecular, Gerard. Lo que mejor se me da. He creado esferas huecas de cristal de azúcar especial que solo se disuelven cuando se exponen a determinados líquidos. Las esferas se colocarán en el fondo de nuestras copas. Si Dominique añade veneno a mi champán, la esfera se disolverá, liberando el antídoto que he desarrollado con tu ayuda. ¿Y en su copa? Elisa sonrió lentamente, pero no llegó a sus ojos. Una solución neutra que reacciona con el veneno y lo convierte en un compuesto inofensivo. Ni siquiera notará la diferencia de sabor. Pero ese ni siquiera es el plan principal. Se dirigió al ordenador y abrió un diagrama del comedor de su casa. Ya he instalado cámaras ocultas. 4 ángulos diferentes, calidad de imagen perfecta. Cuando Dominic añada el veneno a mi copa, quedará grabado. Tendré pruebas irrefutables. ¿Y luego irás a la policía? Entonces le daré a elegir, respondió Elisa. Un escándalo público y una pena de cárcel, o un divorcio tranquilo según mis condiciones, con una indemnización económica total y su confesión de fraude científico. En cualquier caso, su carrera está acabada.
Gerard la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Tienes sangre fría, Elisa». «Soy cocinera», respondió ella con sencillez. «Trabajamos con fuego, pero nuestras manos siempre permanecen frías». Elisa pasó los 2 días siguientes perfeccionando cuidadosamente su plan. Trabajó cada elemento como lo hacía con las recetas de sus platos estrella, con precisión matemática e incansable atención al detalle. En primer lugar, las copas. Elisa encargó unas copas de champán especiales con una diferencia casi imperceptible, un arañazo microscópico en el tallo de la copa que le permitía distinguirlas sin fallos. Practicó durante horas para servir a Dominique la copa correcta hasta que el movimiento se hizo natural y sin esfuerzo. En segundo lugar, estaba la comida del aniversario. Dominique insistió en encargar la tarta de bodas en la misma pastelería, pero Elisa le convenció de que ella misma crearía un postre especial. «Un recuerdo culinario de nuestra primera cita», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El postre se basaba en un glaseado de granada en forma de corazón, símbolo de su romántico encuentro, pero también el medio perfecto para esconder una solución especial que neutralizaría el veneno si las cosas iban mal. «Es una gran idea», dijo Vivian cuando Elisa le explicó los detalles del plan durante su siguiente reunión secreta, «pero me temo que no funcionará». «No es tonto, Elisa. Por eso tengo un plan de reserva», replicó Elisa sacando un pequeño frasco. «Son milidosis del antídoto que he empezado a tomar todos los días. Aunque me haga beber el veneno, no funcionará como él espera. Tendré tiempo suficiente para buscar ayuda médica». Vivian enarcó las cejas, sorprendida. «¿Estás probando el antídoto en ti misma? No es más peligroso que estar casada con un hombre que quiere matarte», replicó Elisa con severidad. «Dime qué está pasando en el laboratorio». Vivian miró nerviosa a su alrededor, como si temiera que las oyeran incluso en un restaurante vacío después de la hora de cierre. «Casi ha terminado con las pruebas finales. El compuesto está listo. Lo guarda en un contenedor especial en su taquilla privada». «¿Te han dado una copia de los informes finales?» Vivian asintió y le entregó el pendrive. «Está todo aquí. La fórmula, las pruebas, los resultados». Documentó cada paso, pero codificó los registros como Proyecto Fénix, como si fuera una extensión de la investigación oficial sobre nanopartículas. Elisa cogió el disco y se lo metió en el bolsillo. «¿Y la grabación? ¿Pudiste grabar algo incriminatorio?» Vivian sacó el pequeño dispositivo que Elisa le había dado antes. «Es nuestra conversación de ayer. Él habló abiertamente del plan. Dijo que sería el final perfecto para un matrimonio fracasado». Elisa sintió que el dolor le atravesaba el corazón, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fría y metódica. Una cosa es saber que tu marido planea matarte, y otra muy distinta oírle decir que tu matrimonio es un TG y que planea ponerle fin. «¿Hubo algún momento en que me amara de verdad?», pensó. «¿O todo fue una fachada desde el principio?». Elisa apartaba estos pensamientos. El sentimentalismo era un lujo que no podía permitirse ahora mismo. Comprobó la grabación. El sonido era claro, la conversación inequívocamente incriminatoria. Dominique había hablado del veneno, de cómo funcionaría, de cómo planeaba ver su última cena. «Es una buena prueba», asintió Elisa, devolviéndole la grabadora a Vivian. «Guárdala bien y ten cuidado. Si sospecha de ti, no lo hará», replicó Vivian con inesperada firmeza. «Está demasiado ocupado haciendo sus grandes planes para darse cuenta de mi alienación. Además, creo que piensa que estoy demasiado enamorada y asustada para dudar de él». «¿Lo estás?», preguntó Elisa, mirándola directamente a los ojos. Vivian le sostuvo la mirada. «Creía que lo estaba. Ahora me doy cuenta de que era admiración por su inteligencia, su carisma. Él llenó el vacío que había dejado mi carrera arruinada, mi sensación de fracaso profesional. Pero el amor verdadero», sacudió la cabeza.
El amor verdadero no planea asesinatos para ascender en la carrera. Elisa asintió. Por extraño que pareciera, sentía cierta conexión con aquella mujer que le había robado a su marido y ahora ayudaba a salvarlo. Falta un último elemento, dijo Elisa cambiando de tema. Tengo que instalar la última cámara, el que apuntará directamente a nuestras copas durante el brindis. ¿Seguro que no se dará cuenta? Es una cámara del tamaño de un alfiler. Estará montada en la maceta de la mesa. Nunca lo sabrá. Elisa se quedó un momento en silencio, pensando. Estarás allí durante la cena, ¿verdad? Vivian la miró sorprendida. ¿Qué? Te invito a ti y a algunos colegas de Dominic. Os sentaréis con los invitados en el salón mientras él y yo terminamos la cena en una mesa privada, pero estaréis lo bastante cerca como para presenciarlo todo si algo sale mal. Vivian parecía confusa. ¿Quieres que asista a una cena en la que tu marido, mi amante, va a intentar matarte? Elisa sonrió con amargura. Quiero que estés allí. Como garantía. 2 días antes del aniversario. Elisa estaba en la casa vacía, observando la instalación de la última cámara. Dominic estaba en el laboratorio, ultimando los últimos detalles de un nuevo proyecto, como él decía. Ella sabía que en realidad estaba preparando la versión final del veneno. La casa que habían compartido durante un año de repente le pareció extraña. Las fotografías de las paredes, en las que aparecían felices y sonrientes en la playa, cerca de la Torre Eiffel, en la cocina de su restaurante, parecían ilustraciones de un cuento de hadas que nunca había sido realidad. ¿Planeó esto desde el principio?, se preguntaba, pasando los dedos por el marco de la foto de su boda. ¿O solo fui un peldaño en su carrera? Una cocinera famosa que aumentaría su prestigio y luego moriría trágicamente, proporcionándole simpatía y un retraso en sus plazos. Elisa sintió surgir de lo más profundo de su ser una oleada de ira que le era familiar. La aprovechó y la convirtió en un deseo de justicia. Comprobó la conexión de todas las cámaras. Todo funcionaba perfectamente. La grabación iría directamente a un servidor seguro al que solo Gerard y ella podrían acceder. Ahora quedaba una última comprobación. Elisa sirvió champán en 2 copas de prueba, idénticas a las que utilizarían en su aniversario. En una de ellas añadió una gota de líquido incoloro, un sustituto del veneno para la prueba. Unos segundos después, una esfera invisible se disolvió en el fondo de la copa y el líquido apenas cambió de color, casi invisible a simple vista. Ha funcionado, pensó aliviada. Si todo va según lo previsto, estaré a salvo. Pero Elisa era una cocinera demasiado experimentada para confiar en un solo plan. En la cocina, si la salsa empezaba a partirse, ella siempre tenía una copia de seguridad. Si el soufflé no subía, ya estaba preparando una alternativa. Y ahora se trataba de su vida, no del plato. Así que probó su plan alternativo. Pequeñas cápsulas con un antídoto que empezó a tomar todos los días, aumentando gradualmente su inmunidad al veneno. Gerard la ayudó a desarrollar un régimen de dosificación que redujera la eficacia del veneno sin efectos secundarios notables para ella. Si Dominique sospecha algo de las gafas, si encuentra la forma de burlar mis salvaguardas, aún tendré una oportunidad de sobrevivir, se aseguró a sí misma. Pero había demasiado en juego para confiar solo en esta estrategia. Así que Elisa desarrolló otra capa de protección, un plan de emergencia para el peor de los casos. Gerard estaría esperando fuera de la casa con un equipo médico, listo para intervenir a la primera señal de peligro. En su pendiente ocultaba un botón de pánico especial, discreto pero eficaz. Quedaba un día para el aniversario. Elisa se reunió con la última persona de su pequeño círculo conspirativo, su abogada y amiga desde hacía mucho tiempo, Marie Lefebvre. ¿Estás segura de que no quieres pedir el divorcio sin más?, preguntó Marie, echando un vistazo a los documentos que Elisa había preparado. Todo parece demasiado complicado.
El divorcio no le detendrá, respondió Elisa. Se juega demasiado. Si solicito el divorcio ahora, eso solo le animará a actuar más deprisa y quizá con más desesperación. Marie suspiró. De acuerdo. Todos los documentos están listos. El informe policial, los papeles del divorcio, la orden de alejamiento, la demanda por daños y perjuicios, todo lo que pediste. Pero solo podremos activarlos cuando tengamos pruebas concretas de sus intenciones. Lo conseguiremos, dijo Elisa con confianza. Cuando Elisa volvió a casa, Dominic la esperaba con flores y una botella de vino. Su sonrisa era cálida y sus ojos estaban llenos de amor. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era sincero. Pensé que podíamos empezar la celebración un poco antes, le dijo, besándole la mejilla. Por fin se han calmado las cosas en el trabajo y quiero pasar este tiempo con nosotros. Dice la verdad, pensó Elisa con amarga ironía. El veneno está listo. Eso suena maravilloso, respondió ella con una sonrisa que imitaba magistralmente la sinceridad. Pero he estado reservando mi apetito para mañana por la noche. Ya sabes que estoy preparando un menú muy especial. Por supuesto, mi amor. Le rodeó la cintura con los brazos, tirando de ella para acercarla. Nuestro primer aniversario. Parece mentira que ya haya pasado un año, ¿verdad? Si vives para ver el segundo, pensó Elisa, pero dijo, el tiempo vuela cuando eres feliz. Aquella noche, tumbada junto al hombre que planeaba su asesinato, Elisa no podía dormir. Su mente repasaba cada detalle del plan, buscando puntos débiles, problemas que pudiera haber pasado por alto. Pensó en Dominic, en cómo había cambiado del hombre del que se había enamorado al monstruo que dormía a su lado. Mañana, pensó mientras escuchaba su respiración constante, mañana verás que has elegido a la mujer equivocada para tus juegos mortales. La mañana del aniversario, Elisa se despertó con una extraña calma. La incertidumbre había terminado. El plan estaba listo. Todos los fusibles estaban en su sitio. Las cámaras funcionaban. Los aliados esperaban. Hoy era el día de la verdad. Dominic le preparó el desayuno, huevos y tostadas, sus favoritos. Era impecablemente amable, atento, casi como al principio de su relación. Un buen espectáculo, pensó ella mientras lo veía prepararle el café, pero es demasiado tarde. Feliz aniversario, ángel mío, dijo él, levantando la taza para brindar. Esta noche será especial. Sí, respondió Elisa, encontrándose con sus ojos. Esta noche será una noche que nunca olvidaremos. Algo oscuro, algo depredador brilló en sus ojos por un momento antes de que volviera a ponerse la máscara de marido cariñoso. He pedido tu champán favorito, dijo, como de paso. Vintage Brut, como en nuestra boda. Por supuesto, sonrió Elisa. No sería un aniversario sin un brindis en condiciones. Se separaron por ese día. Él al laboratorio para hacer algunos trabajos de última hora antes del fin de semana, y ella a su restaurante para preparar un postre especial que cocinarían en casa esa noche. En el restaurante, Elisa se reunió con Gerard, Viviane y Marie para una última comprobación del plan. Todos conocían su papel, todos estaban preparados. Recordad, dijo Elisa mirando a sus aliados, si todo va según lo previsto, tendremos pruebas y él nunca hará daño a nadie más. Si algo sale mal, intercambió miradas con Gerard. Ya sabéis qué hacer. Cuando Elisa regresó a casa con el postre que había preparado con tanto esmero, sintió una extraña paz. Era como si la cocinera hubiera hecho todos los preparativos, medido todos los ingredientes, calentado el horno a la temperatura adecuada y ahora solo estuviera esperando a que el plato estuviera listo. La única diferencia era que esta noche su marido añadiría con sus propias manos el último y fatal ingrediente a su propio plato. Sírvelo frío, recordó el viejo dicho sobre la venganza y que su propio veneno sea su medicina, o su sentencia. Elisa revisó la mesa por última vez.
Todo era perfecto. Las copas de cristal brillaban a la luz de las velas, y un arreglo floral de orquídeas azules y rosas blancas, igual que el de su boda, coronaba el centro de la mesa, ocultando una cámara en miniatura. Una botella de Vintage Brut, el champán favorito de Elisa, enfriada a la temperatura perfecta de 8 degrees Celsius, ni más ni menos, esperaba sobre un soporte de plata. Cada elemento, cada detalle, estaba planeado con precisión quirúrgica. Hoy, o gano mi libertad o gana él, pensó Elisa mientras comprobaba por última vez las copas especiales. Un rasguño imperceptible en el tallo de su copa parecía un defecto normal del cristal. Solo que ella sabía que era una marca que le ayudaría a identificar la copa correcta. El reloj marcaba las 19.30. Los invitados, los colegas de Dominique y algunos amigos íntimos, llegarían a las 20 o'clock. Vivian estaría entre ellos. Vivian estaría entre ellos como estaba previsto. En su leyenda era una colega invitada más, pero en realidad su presencia formaba parte del plan de Elisa. Una testigo, una cómplice, una red de seguridad. Elisa oyó abrirse la puerta principal. Dominique había vuelto del laboratorio. Ella respiró hondo, poniéndose la máscara de esposa feliz con la misma destreza con la que él llevaba la máscara de marido cariñoso. «Bienvenido, mi amor», le dijo, encontrándose con él en el pasillo. Dominique sonrió, pero Elisa notó la expresión tensa en sus ojos, la pequeña arruga entre las cejas que se le formaba cuando estaba especialmente concentrado. Era una señal de advertencia que había notado por primera vez cuando trabajaba en proyectos complejos. Ahora sabía la verdad, estaba concentrado en matarla. «Estás impresionante», le dijo, besándole la mejilla y echando un vistazo a la habitación detrás de ella, discretamente, pensó mientras lo hacía. «¿Buscas algo? ¿Quizás el mejor lugar para añadir veneno discretamente a su copa? Te he traído un regalo». Le entregó una cajita de terciopelo. Dentro había una elegante pulsera de oro engastada con diamantes. «Un último regalo para un hombre muerto», pensó Elisa, pero sonrió y le tendió la mano para que pudiera abrocharse la pulsera en la muñeca. «Yo también tengo algo especial para ti», respondió, «pero tendrá que esperar hasta después del postre». Una sombra parpadeó en sus ojos por un momento. Por supuesto, el postre iba a ser después de la cena, después del brindis con champán en el que pensaba añadir el veneno. Si todo iba según su plan, ella no viviría para ver la presentación de su regalo. «Lo espero con impaciencia», respondió él con voz sorprendentemente uniforme. «Qué actor tan talentoso», pensó Elisa, sintiendo amargura en la garganta. Sabía que tras su amable sonrisa se escondía la impaciencia y tal vez incluso la excitación de un cazador al ver a su presa tan cerca. A las 20 o'clock empezaron a llegar los invitados. Elisa los recibió con la impecable gracia de una anfitriona, que había perfeccionado a lo largo de los años recibiendo a clientes importantes en su restaurante. Abrió los vinos, llenó las copas y charló sobre el tiempo, el trabajo y el arte. Su reloj interno contaba los minutos que faltaban para la escena final, pero parecía completamente relajada. Por fin llegó Vivian. Sus miradas se cruzaron un instante, un breve y casi imperceptible reconocimiento de su conspiración. «Doctora Thornton, qué amable de su parte unirse a nosotros», dijo Elisa, como hacía con los demás invitados, manteniendo la cara de anfitriona acogedora. «Dominique me ha hablado mucho de su proyecto juntos». Vivian se estremeció ligeramente, pero se recuperó enseguida. «Gracias por la invitación, señora Barnier. Su marido siempre habla con admiración de su talento culinario. Oh, esta noche tendrá la oportunidad de experimentar algo realmente inolvidable», respondió Elisa con una sonrisa que podía significar muchas cosas. La velada se desarrolló según lo previsto. Los invitados fueron conducidos al salón para tomar un aperitivo mientras Elisa hacía los últimos preparativos en la cocina. Dominique se mezclaba con los invitados, encantador como siempre,
pero ella podía ver cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el comedor, donde esperaba una mesa especial para dos. «Creo que es hora de empezar a cenar», anunció Elisa cuando el reloj marcó las 20:45. «Dominique, cariño, he preparado una cena especial para los dos en el comedor. Nuestros invitados pueden disfrutar del buffet en el salón». Uno a uno, los componentes de su plan fueron encajando. Los murmullos entre los invitados, que pensaban que era solo un gesto romántico, ayudaron a disimular el hecho de que había aislado a Dominique para su escena final. Dominique tomó la mano de Elisa y la condujo al comedor, donde los esperaba una mesa iluminada con velas. Apretó la palma de su mano con suavidad, un gesto que una vez había acelerado el latido de su corazón, pero que ahora solo le provocaba disgusto. «Parece mágico, mi amor», dijo, mirando los cubiertos. Sus ojos se detuvieron un momento en la botella de champán. «Quería que esta noche fuera especial», respondió ella. «Siéntate. Enseguida serviré el primer plato». Elisa fue a la cocina y volvió con 2 platos. Cada plato tenía un pequeño arreglo de finas lonchas de salmón ahumado dispuestas en forma de espiral, con gotas de salsa verde y flores moradas. «Aquí vamos», anunció, colocando los platos sobre la mesa. «¿Recuerdas la primera comida que te preparé cuando nos conocimos?» Dominique frunció un poco el ceño, como si intentara recordar. «Ah, sí, en aquella conferencia. Fue genial». «Sí, la conferencia de ciencia y gastronomía. Presentaste tus nuevos nano-recubrimientos para utensilios de cocina. Me impresionó», hizo una pausa, «tu pasión por la ciencia. Y tu capacidad para mentir con cara tan seria», añadió mentalmente. Empezaron a comer. Elisa observó a Dominique probar su creación, preguntándose si sospecharía algo, pero él parecía demasiado ocupado con sus propios pensamientos como para notar la tensión en su voz. El siguiente plato era más complejo: raviolis de foie gras en un caldo claro, con bolitas de aceite de trufa flotando en la superficie. «Una proposición», dijo Elisa. «Me lo propusiste después de cenar en Le Mirage, cuando el chef nos sirvió algo parecido. ¿Recuerdas cómo te arrodillaste allí mismo, en medio del restaurante?» «Por supuesto», sonrió Dominique. «La mejor decisión de mi vida». «Y una mierda», pensó Elisa, pero le devolvió la sonrisa. «En aquel momento me pareciste muy romántico», continuó. «Pero ahora pienso que declararte públicamente fue un movimiento estratégico. Así que no podía decir que no delante de todos esos testigos». Lo dijo a la ligera, como si estuviera bromeando, pero vio que la mano de Dominique se congelaba por un momento antes de que él volviera a coger el tenedor. «Sabías que dirías que sí», respondió él, intentando mantener un tono informal. «Sí, estaba tan segura de ti entonces». Sus ojos se encontraron con los de él. Dominique apartó rápidamente la mirada, concentrándose en su plato. El tercer plato era visualmente impactante: un filete de ternera marmoleada, perfectamente dorado, sobre un lecho de puré de espárragos, con un patrón de 2 salsas, una salsa de vino oscuro y una salsa de crema ligera, entrelazadas en forma de infinito. «Matrimonio», dijo Elisa. 2 elementos fusionándose en un todo armonioso. «Tiene una pinta increíble», respondió Dominique, pero Elisa notó que su mano temblaba ligeramente mientras cortaba la carne. «Está nervioso», observó ella. «Quizá está empezando a sospechar que algo va mal». El siguiente plato fue una paleta de quesos, pero no una simple colección. Cada queso se transformaba en una forma inesperada. El queso azul en una mousse aireada, el cheddar duro en virutas finas y crujientes, el brie blando en una crema de trufa. «Sorpresas», anunció Elisa. «Siempre hay sorpresas en el matrimonio, ¿verdad? Las cosas no son siempre lo que parecen». Ella le miró fijamente, y esta vez Dominique le sostuvo la mirada. «Por supuesto», respondió él. «Estamos entrando en conflicto directo», pensó Elisa, sintiendo cómo crecía la tensión entre ellos. Ya no estaban jugando a la pareja de aniversario.
Eran dos adversarios rodeándose cautelosamente, esperando el momento de atacar. El quinto plato fue una ligera ensalada de hierbas amargas, aceite de nuez y granos de granada que brillaban como rubíes. «Amarga», dijo Elisa. «A veces la vida es amarga, pero con el equilibrio adecuado, se convierte en parte de una composición armoniosa». Dominique apartó su plato, casi sin tocarlo. «Creo que dejaré sitio para el postre. ¿Qué quieres de postre, mi amor?» Elisa sonrió despacio. «Algo muy especial, pero antes», se levantó. «Creo que es hora de brindar. ¿Podrías traer el champán mientras yo traigo las copas?» Se dirigió al aparador y sacó las dos copas de cristal idénticas que había comprobado por la mañana. Una idea le rondó por la cabeza. Ahora, va a suceder ahora. Cuando volvió a la mesa, Dominique ya había abierto la botella. «Permítame», dijo, cogiéndole las copas de las manos. Elisa lo observó atentamente mientras los colocaba sobre la mesa a su lado. Colocó el vaso con la etiqueta, su vaso, más cerca de él. Ella tomó nota mentalmente. «Voy al baño un momento», dijo él. «¿Por qué no vas a ver a nuestros invitados mientras lo hago?» Y dejó los vasos desatendidos. «Por supuesto», pensó Elisa, pero asintió y se dirigió al salón, donde los invitados charlaban y disfrutaban del buffet. Vivian captó su mirada al otro lado del salón y asintió ligeramente, señal de que las cámaras funcionaban y todo estaba siendo grabado. Gerard estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo el teléfono de forma que pareciera que estaba consultando los mensajes, pero en realidad estaba siguiendo la señal en directo de las cámaras ocultas. Elisa esperó exactamente 3 minutos antes de volver al comedor. En silencio, de puntillas, se acercó a la puerta y se asomó al interior. Dominique estaba de espaldas a ella, inclinado sobre la mesa. En la mano sostenía un pequeño vial del que goteaba lentamente un líquido incoloro en un vaso con una etiqueta. El vaso de ella. Sus movimientos eran seguros, precisos. ¿Lo había hecho antes? ¿O simplemente estaba bien preparado? El corazón de Elisa latía con fuerza, pero no de miedo. Era de triunfo. «Lo tengo», pensó. Esperó a que él terminara, escondiera el frasco y volviera a su asiento antes de entrar en la habitación, con aspecto sereno. «Los invitados se lo están pasando muy bien», dijo, sentándose. «Creo que podemos continuar con nuestra cena privada». Dominique sonrió y levantó su copa. «Por nuestro primer aniversario, y por muchos más por venir». «Mentirosa», pensó Elisa, pero levantó su copa, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Ahora», se dijo a sí misma, «este es el momento de la verdad». Pero en lugar de beber, se detuvo y se llevó el vaso a los labios. «¿Por qué no bebes tú primero, mi amor? Sabes que siempre prefiero el champán a temperatura ambiente. Deja que el mío espere un poco más». Una sombra de irritación apareció en el rostro de Dominique. «No seas ridícula, mi amor. El champán se bebe mejor frío, recién abierto». «¿Insistes?», preguntó ella, con un tono nada bromista. Su marido se quedó helado, bajando lentamente la copa. «¿Qué pasa, Elisa?» «No lo sé, Dominique. Dímelo tú». Dejó el vaso sobre la mesa y le miró directamente a los ojos. «Quizá puedas explicarme por qué has añadido algo a mi bebida, algo de esta botella». Señaló la silueta apenas visible en el bolsillo de su chaqueta. Dominique se quedó inmóvil un momento, luego intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «No hagamos esto más humillante de lo que ya es», lo interrumpió Elisa. «Lo sé todo, Dominique. Sobre tu aventura con Vivian, sobre el fracaso de tu proyecto y sobre tu plan de utilizar mi muerte como excusa conveniente para posponer los resultados». El rostro de Dominique palideció al principio, luego enrojeció de rabia o quizá de vergüenza por haber sido descubierto. «No tienes pruebas», siseó. «Solo es tu fantasía paranoica». Elisa sacó el teléfono con calma y pulsó unos botones. La voz de Dominique llenó la habitación. «Elisa nunca sospechará. Parecerá una muerte natural.
un ataque al corazón como resultado de una complicación por intoxicación alimentaria. Nadie buscará rastros de nanotoxina. Esta es una grabación de tu conversación con Vivian la semana pasada, dijo Elisa, y hay muchas más como esta, además de informes de laboratorio que detallan las propiedades de tu compuesto, y señaló al techo, donde estaba oculta una de las cámaras. Tenemos un vídeo en el que acabas de añadir este compuesto a mi vaso. Dominic se quedó petrificado. Sus manos se cerraron en puños y, por un momento, Elisa pensó que intentaría atacarla. Vivian, murmuró, te lo ha contado todo. Ella tomó la decisión correcta, replicó Elisa, y no se puede decir lo mismo de ti. En ese momento, la puerta del comedor se abrió y entró Vivian, seguida de Gerard y dos hombres de paisano que Elisa reconoció como los detectives de policía con los que había contactado a través de Marie. Dominique Varnier, dijo uno de los detectives, queda detenido por el intento de asesinato de su esposa, Elisa Varnier. Tiene derecho a guardar silencio. Dominique escuchó sus derechos con una expresión de absoluta conmoción y traición. Su mirada oscilaba entre Elisa y Vivian, como si no pudiera creer que las dos mujeres a las que había intentado manipular estuvieran unidas contra él. «Vivian, ¿cómo has podido?», consiguió decir por fin mientras los detectives le colocaban las esposas en las muñecas. «Tranquilo», respondió Vivian, con una voz llena de amargura. «Planeaste un asesinato, Dominique. ¿Qué esperabas? ¿Que yo fuera cómplice?» Los detectives condujeron a Dominique hasta la puerta. «Nunca podréis demostrarlo ante un tribunal», siseó. Elisa levantó con calma su copa de champán envenenado. «¿No crees que hay pruebas más que suficientes? Una grabación tuya discutiendo el plan del asesinato, un vídeo tuyo añadiendo veneno a mi bebida. Y, por supuesto», señaló la copa, «un análisis químico de este champán que mostrará la presencia de una dosis letal de nanotoxina, desarrollada por usted, en su laboratorio, con equipos de la empresa». El rostro de Dominic se retorció de ira, pero los detectives ya lo estaban sacando a rastras. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elisa por fin se permitió soltar el largo y tembloroso aliento que llevaba semanas conteniendo. «¿Estás bien?», preguntó Vivian, acercándose. «Lo estaré», respondió Elisa mirando el vaso envenenado que tenía en la mano. Por curiosidad científica le gustaría saber cómo funciona este compuesto. «Gerard», llamó a su amiga, «asegúrate de que esta muestra se conserva adecuadamente para el laboratorio de la policía». Los invitados que habían oído el ruido se asomaron al comedor con expresiones de asombro y confusión. Elisa se levantó, cuadró los hombros y retomó su papel de anfitriona, a pesar de que probablemente se trataba de la fiesta más extraña de la historia. «Siento interrumpir la fiesta», dijo con sorprendente calma. «Me temo que mi marido ha tenido una urgencia con la policía». «Una emergencia», pensó con amarga ironía mientras acompañaba a la salida a los asombrados invitados. 25 años de cárcel, si es que hay justicia en este mundo. Cuando el último invitado se marchó, Elisa, Vivian, Gerard y Marie eran los únicos que quedaban en la casa. «Bueno», dijo Marie, recogiendo sus papeles, «me pondré en contacto contigo mañana para discutir los siguientes pasos legales. Pero con todas estas pruebas, el caso contra él es sólido». «Gracias», asintió Elisa, «a todos. No podría haberlo hecho sola». Cuando Marie y Gerard se marcharon, solo quedaban Elisa y Vivian, esposa y amante, unidas contra un enemigo común. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Vivian mirando a la mesa, donde aún había comida sin comer y copas de champán. Elisa la miró largamente, pensativa. «Viviré», respondió sencillamente. «Volveré a mi cocina, a mis experimentos. ¿Y usted?». Vivian suspiró. «Mi reputación en el mundo científico probablemente esté arruinada.
Formé parte de un proyecto fallido, tuve una aventura con un colega casado que resultó ser un asesino en potencia. No es el mejor historial. Empezar de nuevo, sugirió Elisa. Todos tenemos derecho a un nuevo comienzo. Cuando Vivian se marchó, Elisa se quedó sola en la casa vacía, que ahora le parecía ajena. Se dirigió a la cocina, donde en la nevera esperaba el postre que había preparado para terminar la comida y que Dominic nunca vería. Lo sacó, un pequeño y elegante postre en forma de semiesfera cubierto de un glaseado blanco que parecía mármol. Elisa lo puso sobre la mesa y cogió una cucharilla. Cuando rompió el glaseado, en su interior había un núcleo líquido de color rojo intenso que se extendió por el plato, mezclándose gradualmente con el glaseado blanco para crear un dibujo complejo y cambiante. La verdad revelada, pensó Elisa mientras observaba la transformación del postre. La verdad oculta siempre encuentra su camino hacia la superficie. 6 meses después, Elisa estaba en la cocina de su restaurante elemental, observando cómo su equipo se preparaba para el servicio de la noche. En la mesa central había un nuevo plato, un elegante postre que cambiaba de color cuando un comensal rompía la cáscara blanca, liberando el líquido coloreado que escondía en su interior. La verdad revelada está lista, chef, informó Martin, colocando la última porción en una bandeja. Elisa asintió, comprobando la presentación con el ojo crítico de un chef. Tras el arresto de Dominic y su posterior juicio, en el que fue condenado a 20 años de prisión, ella se había volcado en su trabajo. El restaurante ha florecido y recientemente ha recibido su tercera estrella Michelin, el máximo galardón del mundo culinario. La amarga experiencia se convirtió en un impulso creativo y el oscuro periodo de su vida en una fuente de inspiración. La verdad revelada se ha convertido en su tarjeta de visita, un símbolo de renacimiento. La mesa 7 está lista para el postre, anunció uno de los camareros al acercarse a la cocina. Elisa asintió e hizo un gesto para que le sirvieran el plato. A través de la cristalera de la cocina, pudo ver una parte del salón donde estaban sentados los invitados. Entre ellos estaba Vivian, que ahora trabajaba en el nuevo centro de investigación, aplicando sus conocimientos de toxicología al desarrollo de una verdadera cura para el cáncer. No se habían hecho amigas en el sentido tradicional de la palabra, pero habían desarrollado un vínculo especial, nacido de su calvario compartido. Elisa observó cómo el camarero traía la verdad revelada a la mesa, cómo el comensal rompía con cuidado la cáscara blanca y cómo su rostro se iluminaba de placer a medida que el color oculto se extendía por el plato. En ese momento, sintió una extraña paz. A veces, los peores momentos de nuestras vidas se convierten en los catalizadores de las mejores transformaciones, pensó, volviendo a su cocina, su templo donde la ciencia se encontraba con el arte y la amargura se transformaba en algo hermoso. La vida seguía con nuevos sabores, texturas y descubrimientos por delante, y en ello encontró su verdadera libertad. Han pasado exactamente 2 años desde el día en que Elisa probó el verdadero sabor de la libertad. 2 años desde que su marido fue encarcelado y ella estuvo en el centro de una tormenta mediática que poco a poco fue amainando hasta convertirse en un silencioso murmullo de admiración por su fortaleza y creatividad. Elisa estaba sentada en su nuevo despacho del ampliado restaurante Elemental, que ahora ocupaba toda la primera planta de un edificio histórico del centro de la ciudad. 3 estrellas Michelin colgaban de la pared bajo un cristal, junto con varios premios internacionales y la portada del galardón al cocinero del año de la revista Culinary and Science. A través de la ventana panorámica, observó a los cocineros trabajando en la zona principal de la cocina, una sinfonía de movimientos tan precisa como la coreografía de un ballet y tan armoniosa como una orquesta. Es increíble, pensó Elisa mientras observaba, que la vida sea como un plato complejo.
A veces, los ingredientes más amargos le dan el sabor más profundo. Centró su atención en la invitación que tenía sobre la mesa. La exquisita tarjeta en relieve anunciaba la entrega de premios de la Fundación Nacional de la Ciencia. Entre los nominados estaba Vivian Thornton, por su gran avance en el desarrollo de la tecnología de nanocápsulas para administrar fármacos a las células cancerosas. A Elisa no se le escapaba la ironía. La tecnología que Dominic había planeado utilizar para matar, Vivian la había convertido en una herramienta para salvar vidas. La puerta del despacho se abrió suavemente y entró Martin, que ahora era el chef socio oficial del restaurante. «Siento molestarle, chef, pero está aquí. Otra vez». Elisa levantó la vista y asintió. Sabía quién era. Durante los últimos 3 meses, Florence Barnier, la madre de Dominique, había estado viniendo al restaurante cada semana tratando de hablar con Elisa. «Muéstrale el comedor privado», dijo Elisa, poniéndose de pie. Martín dudó. «¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado». «Estoy segura», respondió Elisa con calma. «Ya es hora». Florence Barnier parecía más vieja de lo que Elisa recordaba de las pocas reuniones familiares que había tenido. La pena había esculpido arrugas más profundas en su rostro, antaño elegante, y sus hombros estaban caídos como bajo el peso de una carga invisible. «Gracias por acceder a reunirse conmigo», dijo Florence cuando Elisa entró en la habitación. Su voz era tranquila, pero no exenta de dignidad. Elisa se sentó frente a ella, separada solo por una pequeña mesa. Aquella había sido su familia, al menos legalmente. Ahora eran extrañas, unidas solo por un trauma común. «¿Qué quieres, Florence?», le preguntó Elisa directamente, pero no con rudeza. La mujer mayor sacó un sobre de su bolso. «Te ha escrito una carta. Desde la cárcel. Me pidió que te la diera». Elisa miró el sobre con el nombre escrito con letra familiar y sintió que algo frío se agitaba en su pecho. No miedo, ni odio, solo vacío. «¿Por qué debería leerlo?», preguntó. «Porque, en cierto modo, Elisa, tú también necesitas un cierre. Y yo también». Martin trajo té, un exquisito brebaje de hierbas que olía a hierbas de verano y a miel. Elisa se sirvió mecánicamente 2 tazas, con la mente llena de pensamientos contradictorios. «Quiero saber lo que tiene que decir. ¿Puede alguna explicación justificar lo que intentaba hacer? Hay palabras suficientemente fuertes para llenar el vacío que dejó en mi vida». Al final, ganó la curiosidad. Elisa cogió el sobre y lo abrió con cuidado. La carta era breve y estaba escrita con la misma letra clara y pulcra que antes le parecía un signo de su mente organizada, pero que ahora veía como una prueba de su metódica sangre fría. «Elisa, has ganado. Has sido más astuta que yo de una forma que no podía imaginar. Una parte de mí te admira por ello. No te pido perdón. Ambos sabemos que algunas acciones son imperdonables. Pero te escribo para que sepas que lo que pasó no tuvo que ver contigo. Tuvo que ver conmigo, con mi miedo, con mi debilidad. La ciencia era lo único en lo que me sentía competente. Cuando el proyecto empezó a fallar, vi el colapso no solo de mi carrera, sino de todo mi ser. Y en lugar de enfrentarme al fracaso, decidí usarte como escudo, como distracción. ¿Realmente te amaba? Sí, en algún momento. Pero no lo suficiente, no de la forma que merecías. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que soy consciente de mi fracaso, no solo como científico, sino como ser humano. ¿Sabías lo que planeaba?, preguntó en voz baja. Florence negó con la cabeza y en sus ojos había lágrimas sin derramar. «Dios, Elisa, si hubiera sospechado algo». «Te creo», respondió Elisa con sencillez, «porque sé lo que es ser engañada por alguien en quien confiabas plenamente». Permanecieron sentadas en silencio durante unos minutos, 2 mujeres unidas por el dolor que les había causado la misma persona. Finalmente, Florence rompió el silencio. «Le visito una vez al mes. Ha cambiado. Está en terapia.
Intenta comprender lo que le pasó, lo que salió mal. Elisa asintió, sin saber qué decir. ¿Le alegraba que Dominic intentara mejorar? ¿Le importaba? Ella lo había dejado ir hacía mucho tiempo, lo había arrancado de su corazón con la precisión quirúrgica que había aprendido en la cocina, manipulando filetes de pescado. ¿Y tú?, preguntó Florence. Pareces más fuerte. Elisa lo pensó. ¿Más fuerte? Sí, desde luego, pero también más prudente, más distante. Desde la detención de Dominic, se ha centrado por completo en su trabajo, dejando poco tiempo para su vida personal. Elemental se ha convertido en su hogar, su fortaleza, su identidad. He encontrado mi camino, dijo. Mi cocina siempre ha sido mi salvación. Florence la miró largo rato y luego asintió lentamente. Pero, Elisa, no dejes que lo que hizo mi hijo defina tu vida. No dejes que su traición te quite la capacidad de confiar. Elisa estuvo a punto de reírse de lo absurdo de la situación. Recibir consejos sobre la confianza de la madre del hombre que había intentado matarla. Pero había algo de verdad en las palabras de Florence que la conmovió profundamente. ¿No es esto lo que hago?, se preguntó. ¿Esconderme en mi cocina, detrás de mis premios, de mi trabajo? Intentaré recordarlo, dijo, y por primera vez en su conversación, la sonrisa le llegó a los ojos. Cuando Florence se marchó, Elisa volvió a su despacho, pero no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras de Florence resonaban en su cabeza, mezcladas con frases de la carta de Dominic. No una excusa, sino una explicación. No un consuelo, sino un cierre. Elisa sacó la invitación a la ceremonia y la miró durante largo rato. Vivian, la ex amante de su ex marido, la mujer que ayudó a salvar su vida, una científica que había convertido un complot de asesinato en esperanza para muchos. Es irónico, pensó Elisa, cómo hemos cambiado todos en estos 2 años, cómo la catástrofe de nuestro triángulo se ha convertido en algo completamente distinto para cada uno de nosotros. Tomó una decisión y pulsó el botón del intercomunicador. Martin, la semana que viene me tomo unos días libres. Prepara al equipo. Asistirá a esta ceremonia, no por Dominic ni por su madre, ni siquiera por Vivian. Es por ella misma, para ver cómo una historia oscura puede transformarse en luz, para volver al mundo que existía fuera de su cocina. 2 días después, mientras hacía la maleta, Elisa recibió una llamada inesperada. «Elisa, soy Gerard. Acabo de ver las noticias. ¿Te has enterado?» Elisa se puso tensa. «¿Qué ha pasado?» «Dominic». La voz de Gerard era tensa. «Le han encontrado muerto en su celda esta mañana. Parece un suicidio». Elisa se sentó lentamente en el borde de la cama, con la mente tratando de procesar aquella información. Dominic estaba muerto. El hombre que casi le había quitado la vida ahora se había quitado la suya. «¿Estás bien?», preguntó Gerard tras una larga pausa. Elisa respiró hondo, sorprendida por la ausencia de emociones fuertes. Ni alivio, ni alegría, ni pena. «Sí», respondió. «Es solo que es inesperado». «¿Aún piensas asistir a la ceremonia de Vivian?» «Sí», dijo Elisa con repentina certeza. Se dio cuenta de que la muerte de Dominic había puesto un punto final a su historia, el cierre definitivo, pero otras historias continuaban. Vivian, con sus logros científicos, Florence, que ahora tendría que enfrentarse a un nuevo dolor, y la propia Elisa Barnier, con toda su vida por delante.